está mi gente querida? Bienvenidos una vez más. Hoy es lunes 22 de septiembre. Feliz inicio de semana para todos. Y antes de arrancar en materia, quiero hablarles de un tema que a veces nos cuesta mucho porque nadie está pensando en qué es lo que va a pasar si nosotros dejamos de existir. Pero es importante traerlo a colación porque sabías, por ejemplo, que acá en Estados Unidos un funeral puede costarte hasta más de $10,000. Nadie quiere dejar a su familia con deudas en medio del dolor. La mejor manera de demostrar amor es estar preparados. Con un seguro de gastos finales puedes dejar todo organizado. Planes para personas que van desde 0 hasta 85 años. Pagos además accesibles que se ajustan a su presupuesto sin un examen médico. Solo contestar un par de preguntas de salud, una cobertura de seguro de vida entera. También te lo da Ranian Seguros de hasta $30,000. Así aseguras paz y apoyo en el momento más difícil. Confía en Ranian Seguros, porque además tiene todos los planes adaptados a tus necesidades, lo que tú necesites, no solamente para gastos finales, sino otro tipo de seguro que puedas necesitar. Llámala, ella te va a orientar, te va a dar la mejor atención, porque cuidar de tu familia también es un acto de amor. Ahí vemos en pantalla sus datos, está su número de teléfono, la página web, por supuesto, todas sus redes sociales. Y si usted toma su teléfono celular aún más rápido, usted escanea ese código QR que está ahí en la pantalla y automáticamente lo lleva directo a todos los servicios que ofrecen allí en Ranian Seguros. Así que ya lo sabes, contáctala. Bueno, y ahora sí le doy paso a mi invitado el día de hoy, periodista, amigo personal, Hernán Lugo Galicia, el mejor conocido como Ñapita. Ya lo vamos a ver. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Igual, saludo, muy buen día para ti y para la audiencia. Bueno, yo creo que en mi caso fuiste la primera persona que advirtió, incluso antes de que viéramos todo este despliegue militar en el Mar Caribe de parte de Estados Unidos, ya tú venías advirtiendo los planes que tenía el régimen de Nicolás Maduro de preparar a la población y de utilizarla de carne de cañón ante un posible enfrentamiento o ante un posible conflicto. Hernán, estamos hablando del año pasado, incluso antes de las elecciones presidenciales del 2024. Y hoy en día estamos viendo que están preparando a los venezolanos con la excusa de que se integren a la milicia y que se enfrenten ante un posible conflicto con Estados Unidos. Sin duda, el lavado de cerebro no solamente comenzó en las calles, comenzó precisamente a lo interno de las Fuerzas Armadas, por una razón muy importante. Es que ellos saben, y todos los informes del CEOFAN así lo indican, que el 90% de las Fuerzas Armadas está a favor de un cambio del sistema político, del régimen político. No apoya a Nicolás Maduro y por esa razón, fíjate que dentro de los planes que ellos tienen son 19 planes de seguridad, pero sobre todo el plan Independencia, hay uno que es fundamental que se llama el plan estratégico Plomo, que prevé una insurgencia. Cuando ellos hablan de una insurgencia es porque temen que dentro de la fila de los cuarteles, que dentro de la sociedad que promovida por la oposición, pudiera estallar alguna rebelión popular y evidentemente va a tener el apoyo de factores de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y ellos se han venido preparando. Me recuerdo que en julio de este año había una distribución de un importante material sobre lo que hizo el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando hubo la invasión hacia ese, sobre todo en ese momento hacia Rusia, se activó lo que ellos llamaron la guerra del pueblo. Y ese material que está, por supuesto, en YouTube, que era la guerra del pueblo, la guerra asimétrica, precisamente apuntaba en esa dirección. Tratar de que se copiase en Venezuela una especie de edición de los héroes soviéticos, donde ellos, por ejemplo, los nazis establecían que esa guerra iba a durar 12 días, sin embargo, debido a las condiciones climáticas, como ellos llamaron en general clima, permitió que ellos pudieran no solamente llevarlo al terreno, combatirlo debido a las condiciones atmosféricas bastante fuertes como el frío, y evidentemente ganaron esa guerra. ¿Qué es lo que ellos pretenden en este momento?
tratar de que los americanos o la coalición internacional, que en este momento está liderando una acción en defensa de la democracia y detrás de los carteles de droga, no solamente de Venezuela, sino de Colombia y México, no tengan éxito, porque ellos prevén que si se realiza alguna incursión de parte de los organismos internacionales, entonces ellos no van a poder con las condiciones climáticas del país. Pero se le olvida un gran detalle, que es que el Comando Azul ha venido realizando, no solamente desde el año pasado, sino que lo fortalecieron. Pero ¿y cómo no van a poder con las condiciones climáticas si, por ejemplo, existe Florida? Es correcto, pero fíjate que para eso necesitas adiestrar a los soldados. Pero fíjate que el adiestramiento se está dando en Puerto Rico, precisamente porque es similar a las condiciones de Venezuela, donde hay bastante sol, donde hay evidentemente una zona xerófica, desértica. Entonces, en esas condiciones es que ellos pretenden que el ejército norteamericano se dé. Por esa razón ellos han identificado también dos aeropuertos importantes donde se están realizando estas operaciones en Puerto Rico, y de allí es que han planificado todas esas acciones. Ahora, ¿cómo se utiliza y cómo pretenden usar de alguna manera lo que hemos llamado hasta ahora el uso, la distribución de fuerzas que ellos tienen en el caso norteamericano? Si vemos toda la infraestructura que tiene el Estado norteamericano en el Caribe, 400,000 soldados, o sea, eso es en verdad superior incluso a los 70,000 o 100,000 o 150,000 efectivos que pueda tener la Fuerza Armada venezolana, por el simple hecho de que están adiestrados en comparación a las fuerzas venezolanas, que no reciben el adiestramiento y la formación necesaria. Y lamentablemente los equipos que tienen, independientemente de que han sido comprados a Rusia, a China, a Irán, son material obsoleto. Y en algunos de los casos, por ejemplo, si tú revisas los lanzamisiles o la artillería rusa, no reciben mantenimiento de hace 2 años. Y en el caso, por ejemplo, de los helicópteros que vendió China, la mayoría se han caído. Y desde 2017, China dejó de prestar dinero al país por una sola razón, que es que el régimen chavista o Nicolás Maduro es mala paga, porque la mayoría de los fondos que se dieron al fondo chino desaparecieron y lamentablemente no se hizo el trabajo de mantenimiento de esa infraestructura. Ahora estamos viendo cómo se ha constituido varios programas, varios organismos de defensa que van, por ejemplo, el Plan Zamora, que es el que ellos están previendo en esta primera fase, junto con la operación Plomo, de control interno, de tratar de evitar el levantamiento de los militares, pero también de la población. Fíjate que la parte de los 3 jornadas de alistamiento militar, más lo que se realizó este fin de semana, con que las Fuerzas Armadas van al pueblo, es porque ellos saben que el pueblo no los apoya. Y fíjate que hay dos elementos clave, que son las líneas discursivas emitidas por el Ministerio de Defensa y además dentro del Plan Independencia 200, que señalan que hay que lograr la cohesión interna, la cohesión y el apoyo del pueblo venezolano al régimen chavista. ¿Y cómo lo logran? Ellos están tratando de que Estados Unidos caiga en un peine, en una operación que ellos llaman falsa bandera, para que haya una agresión al país. Y bajo esas condiciones, entonces asumir que en Venezuela está siendo agredida, no Nicolás Maduro, y a partir de allí lograr lo que ellos llaman esa cohesión, esa integración, es decir, poder anhelar lo que ellos no han logrado construir, que es la fusión cívico-militar, que no existe, porque además, lamentablemente, si tú te observas cada uno de los operativos que se han realizado en alistamientos en las 312 guarniciones, la mayoría solo hace una práctica, y en su caso los fusiles que le entregan no tienen municiones. O sea, ¿qué posibilidad tienes tú de dar precisamente en un blanco cuando necesitas una formación más allá de 2 años? Aquí se está formando oficiales express, se ha realizado dentro de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, SOFAN, promociones que apenas duran 3 o 4 meses y se les da los cargos o los rangos como oficiales dentro de las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta, oye, ¿es serio este programa que están haciendo? Porque independientemente de que estamos en presencia de una persecución en contra de unos delincuentes denominados Cartel de los Soles, también hay que estar consciente de que Venezuela necesita una defensa realmente seria, no necesita
tener este tipo de show que lamentablemente lo que sirven es para burlarse del país, pero además demuestra que dentro del chavismo no quieren a su propia gente, que más bien los exponen como carne de cañón y que los están utilizando bajo el argumento de que van contra Maduro. No. Fíjate que en este plan de independencia 200 hay una frase bastante importante, no solamente la cohesión de integración con el pueblo y las Fuerzas Armadas, sino que ellos están apelando al sentimiento nacionalista. Y, por ejemplo, allí se propone recurrir, y lo han hecho hasta la fecha, a cómics relacionados con héroes del pasado, con pintas y de murales. Para eso han activado brigadas de murales en todo el país. Pero si nos centramos, por ejemplo, a indagar sobre el Plan Independencia 200, que fue elaborado por Domingo Hernández Lara, que es jefe del CEOFAN, también incluye la Operación Estratégica Mercurio, que ellos temen en este escenario que haya una imposición de paz, y cuando ellos ya hablan de imposición de paz es la posibilidad de que Estados Unidos a partir del 28 de julio incurriera en una actividad para tratar de que se reconocieran los resultados electorales que favorecieron a Mundo González. También tenemos la Operación Acero, que es la defensa aérea. Para eso existe el CODAI. El CODAI es el consejo que se encarga de toda la infraestructura de defensa integral, y es allí donde pudiera estar de alguna manera la posibilidad de defensa del alto mando militar, porque ellos están contando con los misiles que le dieron los iraníes, porque de resto la artillería rusa, como ya te dije, no existe, están distribuidas en todo el país, pero la pensaban utilizar el 28 de julio, el 29, si, por ejemplo, se daba la posibilidad de que Mundo González regresara al país. Se activó el 10 de enero, cuando precisamente se anunció a nivel internacional por parte de un grupo de presidentes apoyando a Mundo González que iban a entrar al país. Se activaron todos estos mecanismos de artillería, de misiles, para atacar a cualquier avión que entrara al país. Hernán, pero a ver, nosotros sabemos de qué es capaz el régimen de Nicolás Maduro. Tontos no son. Podemos decir que son cualquier cantidad de cosas, pero tontos no son. Cuando uno ve este tipo de espectáculos, gente de la tercera edad, personas como tú bien lo acabas de describir, que no tienen ningún tipo de preparación, que ni siquiera se acercan por lo menos a tener un físico de una gente que hace ejercicio, ¿no? Bueno, no quiero caer en críticas ni mucho menos, pero necesitas una condición física para poderte enfrentar ante un conflicto armado, un asunto de resistencia. ¿Qué dicen? Yo no creo que en toda la Fuerza Armada, o sea, sean tontos. Cuando ven este tipo de show que están montando, cuando ven al propio ministro de la Defensa, que es el que los encabeza a todos ellos, hablando, elogiando todos estos entrenamientos que están realizando. El día de ayer dijo, por ejemplo, que los iban a armar, que iban a armar a toda la población. ¿Qué dicen en este momento allá adentro en la Fuerza Armada Nacional viendo este tipo de show que están montando? Y que incluso utilizan a muchos para poder entrenar a estos milicianos. Bueno, evidentemente que hay un rechazo a este tipo de acción, sobre todo porque se ha comprobado, y ellos llevan un registro, que en algunos casos se les ha entregado, no solamente, hasta ahora no ha habido armamento largo entregado a grupos de colectivos, pero sí se les ha entregado, por ejemplo, ropa que identifica a las Fuerzas Armadas. Me explico. Hay grupos de los colectivos, sobre todo la Piedrita, y grupos que están identificados y que son grupos de choque del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se les ha entregado el uniforme de las Fuerzas Armadas, y es decir, que se les ha hecho pensar que ellos forman parte de las Fuerzas Armadas simplemente con haber ido a alguna de estas actividades o algún adiestramiento durante un fin de semana, que como ya te dije no es suficiente. Pero más allá de esto, hay temor de, por ejemplo, hay sistemas de defensa antiaéreo, artillería, que se les puede entregar y que quedaría en manos de grupos delincuenciales que serían muy peligrosos. Ahora, aquí hay un elemento bastante importante. Fíjate que cuando hablamos de la estrategia plomo, mercurio, acero, cobre, bronce y titano, todas tienen un hilo de acción vertical y horizontal. Me explico. Tiene una sola línea de acción. Ellos están previendo que en un momento determinado habrá que tomar la decisión de que Maduro salga del poder, de que Maduro sea extraído de Venezuela y que ellos entonces vayan a una especie de guerra civil,
pero bajo la figura del cuerpo de guerrilla, porque fíjate que este plan contempla no solamente mudar la capital del país, si por ejemplo es tomada Caracas y se instala la autoridad legítimamente electa en julio del año pasado, sino precisamente tratar de dividir el país, de tener una concentración en otras entidades, que pudiera ser Zulia, en algunos casos se habla de Apures y en el otro del Estado Bolívar. Y entonces ellos se están preparando precisamente para ese escenario, no solamente para hacer oposición, sino para ir a las armas, para ir a tratar de crear más bien lo que pudiéramos llamar una especie de minas, porque evidentemente no van a tener el apoyo del pueblo para alzarse en armas todo el pueblo, porque simplemente estamos hablando de 2.000 funcionarios. Si nosotros establecemos una revisión de los que componen tanto la SODI como los REDI, y más los que son de alguna forma los que tienen el mando dentro de los cuarteles, no llegan a 2.000 efectivos, 2.000 oficiales, y el resto que ellos están sumando, por ejemplo, ellos aseguran que las Fuerzas Armadas tienen 250.000 personas. Los más conservadores dentro de las Fuerzas Armadas dicen que eso no pasa de 150. Ellos dicen, por ejemplo, que en Venezuela hay 4.5 millones de milicianos. Eso es falso. Está demostrado que en los informes que ha entregado el mismo CEOFAN, el puesto de comando del CEOFAN, en el Plan República se habla de que esta cifra no pasa de 79.512 milicianos, y que, por ejemplo, en el caso de los efectivos militares, esto no llega a 40.000, es decir, existe la posibilidad entonces de que existan 150.000 efectivos más los 79.000 que te dije de la milicia. ¿Y de dónde saca entonces Nicolás Maduro, que tiene 4.5 de milicianos? Bueno, la respuesta es sencilla. Si uno revisa la estadística de los pensionados jubilados, nos damos cuenta de que efectivamente eso llega a 5 millones, pero si se excluye a las personas que están en condiciones verdaderamente enfermas, aunque la mayoría de los pensionados y jubilados presentan síntomas lamentables de salud que no deberían estar en esta práctica. Y si uno va a revisar la administración pública, vemos que en Venezuela, de acuerdo a estadísticas del sector privado y público, la masa laboral es de 11.000 personas, de 11 millones de personas, o sea, en capacidad de trabajar. Pero dentro de ese porcentaje, 5.600.000 son funcionarios públicos. Entonces, Maduro dice, yo tengo 8.2 millones de combatientes, precisamente porque está sumando a las Fuerzas Armadas, como ya te dije, está sumando a parte de los jubilados y a la administración pública. Pero eso no significa que ellos van a dar la vida o son inmorales por Nicolás Maduro o por alguno otro de la revolución. Hernán, hay versiones que dicen que realmente este despliegue de milicianos y que se pudiera estar armando a la población no es realmente para enfrentarse a Estados Unidos, porque están claros que hay una clara superación por parte del ejército norteamericano al ejército venezolano, a la propia milicia, sino precisamente cuando ya la líder nacional María Corina Machado, de la mano del presidente Edmundo González Urrutia, tomen el control del territorio y bueno, tome posesión como le corresponde al presidente electo, y que estas personas a las que están armando es precisamente para hacerle frente a ese nuevo gobierno. ¿Qué versiones manejas tú? Efectivamente, es lo que se han llamado dentro de las Fuerzas Armadas las minas que van colocando y van dejando, no solamente dentro de la población, también dentro de los poderes públicos. Supongamos que hoy se produce un hecho bastante importante en Venezuela, estas personas tienen que salir del poder y salen por razones de seguridad, se van a los búnkeres, se van hacia los estados donde ellos han previsto que pueden instalar en los poderes públicos, y quedan funcionarios dentro de la administración pública que van a sabotear las labores del nuevo gobierno. Evidentemente, yo tengo información de que también la oposición se ha venido preparando para este escenario. No estamos hablando de un plan que ha sido hecho a la ligera. Estamos hablando de que, por ejemplo, para tener el control dentro de la administración pública se necesitan 20.000 personas, o sea, 20.000 funcionarios que van no solamente como ministros, sino como directores y presidentes de institutos dentro de la administración pública. Y a partir de ahí, por supuesto, generar toda una serie de políticas sociales para que estas personas que hoy reciben una bolsa de gorgojo, una bolsa de comida a cambio de un apoyo,
tengan otras condiciones de vida y por supuesto se ha previsto todo eso. Es decir, tampoco hay que pensar que no se está haciendo nada en el otro bando, porque efectivamente, si ahí vemos cómo dentro del chavismo está preparándose, está constituyéndose el partido como un grupo armado, entonces vemos que precisamente se le quiere dar ese uso, un uso lamentable porque fue creado como partido político para ganar en democracia, para competir en democracia y quiere, por desgracia de sus líderes, que se convierta en un movimiento armado. Pero además es un error estratégico. Fíjate que hay una petición dentro de los Estados Unidos para declarar al PSV como también como organización terrorista. Si efectivamente se aprobó en el Congreso del PSUV recientemente hecho la semana pasada, entonces hay elementos para que se declare como tal al Partido Socialista Unido de Venezuela como una organización terrorista global y también a la Dirección General de Contingencia Militar. Es decir, hay elementos para ir actuando de una vez para evitar precisamente cualquier escenario de futuro. Hernán, y dentro a nivel político, estamos hablando ya de la Fuerza Armada Nacional, estamos hablando del rechazo que hay, pero a nivel político, yo sé que tú mantienes fuentes dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, no de ahorita, de muchos años. ¿Qué se dice ante la situación que se está viendo en este momento y un posible desenlace cerca de lo que puede ocurrir en Venezuela? Mira, dentro del chavismo hemos identificado 9 grupos que se han formado y que están en contra precisamente de lo que significa Nicolás Maduro. O sea, no estamos hablando solamente del Partido Comunista de Venezuela ni el Partido Patria para Todos, que está dividido y que de alguna manera han sido despojados sus líderes electos por las autoridades, electos por la militancia, para que ellos conduzcan estas organizaciones, sino que estamos hablando, por ejemplo, de los chavistas originarios, de los chavistas que de alguna manera se hacen llamar PSUV Chávez y que en sus momentos determinados ellos han señalado públicamente y han designado incluso una dirección que ellos han llamado clandestina, porque ellos dicen que si se da un escenario de violencia, significa el entierro político del proyecto político de Nicolás Maduro y del chavismo. Y eso es lo que ellos no quieren, porque saben que la mejor salida es la democracia, saben que el mejor juego para ellos es poder tener la posibilidad de que puedan participar en la vida política. Pero es que lamentablemente la irracionalidad, los violentos se están imponiendo y lejos de haber aprovechado el momento histórico del 28 de julio, cuando el pueblo le dijo, usted debe salir de manera democrática, ellos optaron por la violencia, ellos optaron por mantenerse bajo una dictadura y lamentablemente desconocieron la Constitución, el artículo número 5 de la Constitución que establece que la soberanía reside en el pueblo. Y eso es lo que precisamente ellos están cuestionando, que el chavismo y lo que se conoce como la izquierda tradicional o la izquierda real, como ellos la llaman, está perdiendo la oportunidad de mantenerse como proyecto político en Venezuela debido a las posiciones arbitrarias y violentas por parte de quienes son hasta ahora los usurpadores del poder. Pero Maduro sí, es que hay muchas versiones y no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, que Maduro sí estaría dispuesto a negociar para su salida e irse en paz. Esto cambió, la presión de Diosdado Cabello sigue estando por encima. ¿Cómo está eso allá adentro con respecto a una posible negociación o que ellos sepan que ya les llegó la hora? O, por el contrario, aquí nos vamos a quedar hasta que nos saquen. Mira, el año pasado había esa posibilidad, pero como te dije, la violencia y los radicales siempre terminan imponiéndose porque ellos tampoco tienen opciones. Es decir, que el único que tendría la posibilidad de negociar y salir es Nicolás Maduro. El resto no lo tiene ni Diosdado Cabello ni Padrino López, por la sencilla razón de que no han construido también ese puente. Fíjate que en una nota que publiqué, y perdóname que haga alarde de esto, pero yo creo que es importante que la población entienda las cosas que se hacen precisamente para darle lectura a lo que pasa en Venezuela. Por ejemplo, en el 22 de agosto, en una nota que se publicó en Código Latino de Estados Unidos, se señalaba ya de que había el anuncio por parte de Nicolás Maduro de querer negociar con los Estados Unidos. De hecho, se estableció una conexión con Richard Grenell,
que evidentemente también les pasó la información de que Trump iba a hacer uso de la fuerza militar en contra de los carteles. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos tuvieron la posibilidad de conocer no solamente este hecho y se prepararon, sino que alertaron a los guerrilleros, a los narcotráficos y declararon y constituyeron una zona binacional de seguridad. Y eso fue lo que molestó a Trump, porque evidentemente era la presión para que él tratara de negociar y él estaba negociando y envió a esa comunicación a través de Richard Glenn. Fíjate que ahora sale una carta del 6 de septiembre donde se reconoce este hecho, donde se dice que ellos quieren la vía de discusión, pero en Estados Unidos ya tienen entendido, tienen claro que no se puede negociar con alguien que forma parte de un grupo de delincuentes, que no se le puede dar el trato de jefe de Estado porque no lo tiene. Si él hubiese aceptado esta negociación el año pasado, las condiciones hubiesen sido diferentes. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de ganar aquí? Tiempo, simplemente eso. Tratar, fíjate que en la propuesta que te estoy hablando de hace un mes atrás, existía la posibilidad de que Nicolás Maduro se hiciera al lado, se fuera del país, se dejara como encargada a Delcy Rodríguez o a Jorge Rodríguez, de acuerdo a la Constitución, porque ellos hacen una interpretación de eso, de que ellos son las autoridades legítimas electas popularmente. Entonces se hablaba de que estas personas, los hermanos Rodríguez, se encargaran de la presidencia por 6 meses, convocaran unas elecciones, permitieran la postulación de María Corina Machado y, por supuesto, existía la posibilidad de un acuerdo político. Pero ya saben dentro de los Estados Unidos que se trata de una maniobra que simplemente lo que trata es darle oxígeno, tratar de ir acomodando muchas cosas, pero los radicales se opusieron. ¿Por qué? Porque tampoco se ha creado un canal precisamente con discusión o de contacto con estos radicales. Es decir, es necesario construir y darle algunas garantías. Ojo, yo sé que, por ejemplo, muchos le cayeron a Edmundo González cuando dijo, vete Nicolás Maduro, llévate y goza todas las cosas que tiene y te vas del poder. Y mucha gente le dijeron, pero ¿cómo es que se va a ir ahí y no va a haber justicia? Pero es que se está creando la posibilidad de hacerlo. Hay que darle de alguna forma garantías a los altos mandos militares para que ellos se hagan a un lado y permitan la recuperación del país, para que permitan que otras generaciones de militares puedan acceder a los mandos y acceder a construir esa fuerza armada. Y eso que estás diciendo, del alto mando militar, ya para finalizar, Hernán, ¿lo ves posible que se hagan a un lado y que realmente permitan al nuevo gobierno ejercer? Lamentablemente, con las últimas actitudes que hemos observado, no. Pero el plan que se ha previsto por parte de la oposición es seguir el quiebre, no del alto mando militar, pero sí de los oficiales medios, que son de alguna manera los que tienen el poder de armas y los que pueden paralizar o no cualquier plan de que vaya, por ejemplo, de agredir al pueblo, en este caso de utilizar las armas en contra del pueblo. Es decir, que allí precisamente va el foco. Pero si se hace una jugada política para que el alto mando militar entienda que tiene posibilidades de recuperar el irse del país de alguna manera, o se les da la garantía de que puedan permanecer en el país y que si alguno cometió algún delito lo pague, entonces las condiciones serían otras. Hernán, como siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por habernos contestado. Teníamos tiempo sin conversar, chico. Sí, en esta nueva fase que tienes no habíamos podido hablar. No habíamos hablado. Bueno, ya seguramente conversaremos y ojalá el desenlace esté más cerca de lo previsto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted. Era Hernán Lugo Galicia, periodista venezolano, mejor conocido como Ñapita, y es una persona, escribió para El Nacional durante muchísimos años y manejaba muy bien esta fuente, tiene muchos contactos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y ya ven los datos que maneja hasta este momento.